Hola, ¿cómo están? Hoy es jueves. ¿Sí es jueves? Sí, jueves 7 de mayo. Ya ni siquiera sé en qué día estoy viviendo con esta cuarentena. Hoy tenemos un nuevo video de recomendación. En el caso de esta vez, no va a ser una novela ni va a ser cuento. Vamos a hablar de historia de Isaac Asimov. Un autor, un todólogo, o le hacía todo. Escribía, investigaba, divulgador de ciencia, divulgador de historia, narrativa, por supuesto, hacía. Un autor conocido por la saga de la Fundación de Ciencia Ficción y que junto a Arthur C. Clarke está dentro de los más importantes autores de ciencia ficción. Más adelante hablaremos de ciencia ficción y haremos videos sobre Arthur C. Clarke. Ya hay uno de Ray Bradbury, pero hablaremos de Arthur C. Clarke porque 2001 de Odisea del Espacio no sería nada sino un cuentito de El Centinela. Entonces, es un autor conocido por la ciencia ficción, por la saga de la Fundación. No vamos a hablar hoy sobre su narrativa. Vamos a hablar sobre su trabajo de divulgación. Este trabajo que lo hizo en una serie titulada no oficialmente como Historia Universal Asimov. Para aquellas personas que luego están diciendo, es que la historia está aburrida, es que no quieren memorizar fechas, es que los nombres, que no sé qué. No, la historia no se trata de memorizar. La historia se trata de que conozcamos cómo se desarrollaron los acontecimientos, de qué forma, y tratar así de entender el pasado para que nuestro presente y nuestro futuro sean mejores. ¿Vale? Si nosotros no conocemos nuestra historia, no vamos a avanzar como civilización. Y es importante conocer nuestra cultura, de dónde vienen las cosas, no solamente las guerras, sino también lo que nos forja, nuestros pensamientos, de dónde vienen. Es importante esto. Compuesta por 12 libros: Cercano Oriente, los egipcios, la tierra de Canaán, los griegos, la República Romana, el Imperio Romano, Constantinopla, la Alta Edad Media, la formación de Inglaterra, la formación de Francia, la formación de América del Norte y el nacimiento de Estados Unidos. He estado investigando y al parecer son 14. Hay otros dos libros que la verdad no estaban, al menos en la lista que ponen aquí. Son una obra que nos cuenta la historia de la civilización humana, desde el inicio de las civilizaciones fluviales, Mesopotamia, Egipto, hasta llegar a los grandes imperios de la Edad Antigua, en este caso Roma. Habla también de Grecia. Una serie que está muy centrada en la historia europea, porque Occidente nos va a contar desde aquellos grupos que se sentaron en Egipto y en la ribera del Tigris y el Éufrates, hasta los que les debemos nuestra cultura, parte de nuestra cultura, nosotros occidentales, que es Grecia y Roma. Es una colección que no son nada baratos los libros. Hay algunos que están bastante caritos, pero vale la pena hacer el gasto. Yo tengo 6 de los 12. Los griegos, aparte las ediciones están muy bonitas, las portadas. Nos cuenta desde el origen de los griegos, desde antes de la Grecia clásica, o sea, desde el principio, pueblos que abordaron Grecia, sobre la guerra de Troya, desde el punto de vista histórico, no tanto del punto de vista mitológico. Los micénicos, la cultura micénica, la época del oscurantismo, y ahora sí, el periodo clásico, las guerras médicas, la guerra del Peloponeso, que está fregoncísima, la época del dominio romano, la época del dominio bizantino y la época del dominio otomano. La República Romana, ahí está la loba Luperca, la loba capitolina, que amamantó, según el mito, a Rómulo y Remo, fundadores después de la civilización romana. El Imperio Romano, que es la segunda parte, si no me equivoco, ese emperador es Constantino el Grande, el emperador que legalizó el cristianismo en el imperio. Nos habla del imperio desde el momento en el que César Augusto, toma las riendas del poder hasta la caída del imperio de Occidente en el 476. Nos habla de todas las crisis y de muchas cosas. También nos habla de la arte y la cultura romana. Haré un video de cada uno de estos libros para entrar más en detalle. Hoy lo único que quiero es demostrarles de forma general para ver si les llaman la atención y quieran leerlos. Se encuentran en internet, en PDF deben estar seguramente. Constantinopla, que de hecho esto es bien importante y este libro está muy bueno. Aparte la portada me parece la más hermosa de todas, porque nosotros estamos acostumbrados a que Roma, según nos dicen en la escuela, acabó en el año 476, cuando el Érulo Odoacro puso al último emperador Rómulo Augustulo, un niño, y le mandó las insignias imperiales al emperador Zenón. Se declaró Rex de Italia, no emperador. Pero continuó el Imperio de Oriente y este estuvo durante toda la Edad Media. Les llamamos los bizantinos
Pero ellos mismos no se llamaban así, no se llamaban bizantinos, se decían a los mismos romanos, y están en lo correcto. Eran romanos, eran en continuación del Imperio Romano. En sus momentos más poderosos, latín decayó y se quedó más en Occidente. Oriente conservó el griego y la cultura griega. Por eso también esta pelea entre Europa occidental y oriental, porque Roma quiso hacer a un lado a Bizancio, a Constantinopla, por cuestiones más que todo religiosas. El pleito entre el Papa y obispo que estaba en Constantinopla, el patriarca de Constantinopla, para ver quién tenía la hegemonía. Y luego se va a llevar al ámbito de los monarcas, los emperadores, los reyes. Este libro nos muestra cómo es que esa historia de los bizantinos, de lo que nosotros llamamos el Imperio Bizantino, un término que se acuñó en épocas más o menos de la Revolución Francesa. El otro que tengo es la Alta Edad Media, que todos tenemos el concepto de que la Edad Media fue una época de oscurantismo. Sí, vaya, hubo mucho retraso si lo comparamos con la época clásica de Roma y Grecia, por supuesto, pero no existiría el Renacimiento si en la época del oscurantismo no se hubieran rescatado y preservado las obras de los clásicos. En este libro nos narra la caída del Imperio Romano de Occidente, lo que ocurrió en los reinos que surgieron después de la caída de Roma, el reino de los érulos, que no duraría mucho, los ostrogodos los derrotarían, auspiciados por los bizantinos, el reino visigodo, que fue el que estuvo en la península ibérica, lo que es España y Portugal, hasta la invasión de los musulmanes, la invasión musulmana, y el Imperio Franco, el Reino Franco, Imperio Franco, el Imperio Carolingio. Muy interesante el librito, mucha información de cómo eran las formas de gobierno. Y aquí en estos dos libros nos explica muy bien cómo los conceptos hereditarios de una corona no siempre estuvieron así. Al principio, de hecho, era la ley del más fuerte. Y los que querían imponer una herencia a sus hijos muchas veces terminaban muertos o desterrados. Hasta que se mantuvo y se hizo este concepto de ser el elegido. Isaac Asimov nos relata el concepto de que el emperador en Bizancio, en Constantinopla, y los reyes en Europa son elegidos por Dios a partir de la legitimidad. Y la legitimidad te la daba solamente ser el hijo del emperador o del rey. Y a partir de ahí fue cuando esta herencia ya dada de padre a hijo se mantuvo. El último de los que yo tengo es una saga más larga, es del nacimiento de Inglaterra. En el nacimiento de Inglaterra nos habla desde la Inglaterra previa a los romanos, lo que ocurrió, la invasión romana y la época llamada oscura, cuando se va a Roma y todos estos pueblos pictos, los escotos, britanos romanos, empiezan a luchar para ver quién se queda con ese territorio, y vendrán las invasiones, tanto de anglos como de sajones. Va a repasar toda la época sajona, la época también de la invasión, de las invasiones vikingas, la época de los normandos, la dinastía Plantagenet, hasta antes, hasta la firma de la acta que obligan los varones a Juan sin tierra, hermano, para que les dé más derechos. Esa es la historia de Inglaterra, de Ricardo Corazón de León. Unas cosas nada más. Tal vez para algunos esta lectura va a ser un poco complicadita y va a llegar un momento en el que les va a caer gordo Asimov. A mí me está pasando en el de la formación de Inglaterra y en los griegos. ¡Oh! Se nota cierta tendencia de Asimov de decir Occidente, Estados Unidos somos los herederos del pasado, lo que ha tenido todo imperio. Vaya, todo imperio se hace, construye un discurso en el cual es heredero de las glorias del pasado para tener el poder en el presente. En este caso, Asimov básicamente en las partes dice que Estados Unidos es el reflejo, Inglaterra y luego Estados Unidos son hijos de todos estos varones que obligaron a Juan sin tierra a firmar esa acta, y también de todo ese pensamiento democrático ateniense ante la barbarie espartana. Aunque Estados Unidos, cuando quiere, es demócrata ateniense, y cuando quiere y cuando es mala onda, es militarista espartano. Vean las películas de 300 y van a saber lo que les digo. Son capaces de irse de un discurso democrático a un discurso militarista. Sí, hay un momento en el que puede aburrirse un poco, pero completamente recomendable su lectura. Les digo, yo tengo 6. Ojalá puedan leerse estas obras de divulgación histórica de Isaac Asimov. Empiecen por donde ustedes gusten, el que más les llame la atención. La próxima semana hablamos de García Márquez. Espero que les agraden las lecturas. Recuerden quedarse en casa. Ya casi salimos de esto, ya casi. Buenas lecturas y espero que se la pasen muy bien. Y nos vemos en el próximo video, banda. Cámara.